¿Alguna vez te has preguntado cuándo nació la Iglesia Universal? O sea, la Iglesia Católica. ¿Cuándo nació la Iglesia local? ¿Será que tienen el mismo fundamento, la misma base? Yo la verdad que en tantos años de ministerio ni me había hecho esa pregunta. ¿Cuándo será que nació? ¿No? Y como la Biblia tiene la respuesta a todo, ¿qué les parece si hoy aprendemos juntos? ¿Está de acuerdo? Aprendamos juntos. Entonces veamos cuándo es el comienzo de la Iglesia Universal, a la que conocemos como Iglesia Católica. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Nosotros por lo general entendemos la palabra que dice Jesucristo, y eso quiere decir Jesús el Cristo. La palabra Cristo es la palabra hebrea Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces Cristo es el enviado de Dios para estar con nosotros. Dice: a nadie le digan que yo soy el enviado para ustedes. Pero resulta que cuando nace la Iglesia Universal es por causa de una pequeña confusión de interpretación de la palabra, porque el fundamento de la Iglesia Universal es Pedro, ¿no es cierto? Fíjense ahí el versículo 18. En el versículo 18 Jesús le dice: y yo te digo que tú eres Pedro. En el original dice Petra, que quiere decir piedra. Y le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, la Iglesia Universal nació con ese fundamento. O sea, el fundamento era Pedro por haber recibido la revelación. Entonces, y esto por favor no es ataque a la Iglesia Católica. Estoy explicando cuál ha sido la confusión y cuál es el fundamento de la Iglesia Católica. Por eso, mis amados, es que cada vez nosotros vemos que de generación en generación la Iglesia Católica elige a un papa. Dicen que Pedro era el primer papa, porque recibió la revelación, y luego de generación en generación ellos eligen un papa en un lugar que se llama el cónclave. Yo había escuchado la palabra, pero jamás me había percatado de buscar cuál era el significado de la palabra cónclave. Y cónclave es como un lugar encerrado donde se hace una elección, ¿no? Entonces ellos se encierran cada vez que un papa fallece o renuncia, porque han habido 2 casos en la historia de papas que han renunciado y otros ya fallecen y se tiene que buscar un sucesor.
Y entonces cuando estamos hablando de esto, encontramos de que ellos se encierran en un tiempo y cualquiera dice, bueno, como los discípulos en el aposento alto que se encierran para poder orar y buscar la dirección de Dios. Sin embargo, a nivel mundial se puede ver que están horas de horas ahí cerrados, ¿eh? Y luego se ve humo negro. Dicen, pucha, no hay elección, todavía no eligieron. Y siguen expectantes y expectantes. Y luego pasa otro par de horas y luego humo negro. Pucha, otra vez empate, 0-0. Y de pronto cuando ya sale humo blanco dice, ¡gol! Ya tenemos papa. ¿Eh? Pero resulta que dentro hay documentales donde se ve que hay una serie como que de cuoteo para ver qué te doy, qué me das, qué renuncio, qué tomo, para luego tener una dirección. ¿Y eso por qué? La semana pasada estuvimos hablando de la contaminación de la iglesia. Que la iglesia que Cristo fundó ya no es la misma el día de hoy. Entonces, y esto no es solo en el catolicismo. En el evangelio también. En las asambleas de Dios de Bolivia, la cual por mucho tiempo pertenecimos, también se hacía lo mismo. Cuando no había un pastor en la iglesia, se invitaban a varios pastores que traigan su mejor mensaje al estilo de su campaña publicitaria, su campaña política. Y luego el pueblo, la iglesia, elegía a cuál de esos, tal vez el que tuvo la mejor prédica, ese podía ser su pastor. Entonces no estoy dándole palo a la iglesia católica, sino que estoy diciendo que la iglesia como tal fue contaminada. La iglesia universal nació de esa forma por un error, diciendo de que Pedro era el fundamento. No entendieron que cuando Cristo hablaba justamente de la fe que tuvo Pedro y de la intimidad con la cual se conectó y logró escuchar al Padre, que el que estaba hablando con ellos era Cristo, el enviado para ellos. Esa base, dijo Jesús, es la base de mi iglesia, la base de la fe. La iglesia que Cristo estaba fundando era una iglesia que estaba cargada de fe porque tenía comunión con el Padre, comunión con el Espíritu Santo, podía escuchar la voz del Dios. Parece que ya no hay nadie aquí, solo mi esposa. Gracias, amor, por el amén, entusiasmado. ¿Sabe que aún en ese tiempo el apóstol Pablo hizo sus observaciones explicando que la iglesia universal no había agarrado el fundamento correcto? ¿Entiendes esa palabra fundamento? La palabra fundamento es como cimiento. Había un corito de la escuela dominical y ese corito nos enseñaba sobre el fundamento. ¿Se acuerdan ese corito? ¿Ah? ¿No habías nacido a la vida espiritual o qué? ¿No se acuerdan el corito de la casa? Llovió a torrente. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, ¿viste que ya había nacido? El corito nos cuenta la historia de alguien que fue a edificar una casa, pero edificó sobre la arena y vinieron los vientos, la lluvia, y la casa se cayó porque el fundamento, el cimiento, no era firme. Pero después dice, edifiqué la casa sobre la roca y aunque vino el viento, la lluvia, la casa no cayó. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo, no Pedro. Entonces el apóstol Pablo hace su observación. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11. Dice la escritura ahí: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y escuche bien esto:
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién debe ser el fundamento, el cimiento de la iglesia? Es Cristo. No un hombre humano, sino aquel que se hizo hombre por amor a nosotros. ¿Me entiende? Por eso es que hay tanta debilidad en la iglesia. Por eso, porque hubo contaminación de la iglesia. Hubo un entendido equivocado, un malentendido, y se puso un fundamento equivocado. El apóstol Pablo hizo su observación y dijo: hey, esto no va a funcionar porque están poniendo otro fundamento. Lo pusieron al Pedro que negó a Cristo. Pedro que fue restablecido al redil por el perdón de Cristo, y gloria a Dios porque fue restablecido. Gloria a Dios porque él entró en el Espíritu, predicó, y en su primer prédica se convirtieron 3,000. En la segunda prédica se convirtieron 5,000, y bendito Dios que lo rescató y lo restauró. Pero no puede ser el fundamento. Pablo dice: el fundamento tiene que ser... No, por aquí no me ayudan. El fundamento tiene que ser... Aquí tampoco. ¿Dónde voy ahora? El fundamento tiene que ser... Así todo en conjunto se escucha más bonito. Entonces, el fundamento de la iglesia tiene que ser Jesucristo. El nacimiento de la iglesia local, así como la que tenemos acá, lo podemos ver en el libro de los Hechos, leyendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 al versículo 4. No tenemos el tiempo que nos vamos a pasar toda la hora. Mire, ya la 1:05 es ahorita ya. Entonces nos vamos a pasar el tiempo leyendo esto, pero quiero que puedas entender lo siguiente. Ahí anota para que puedas leer y entender cómo fue lo que nació la iglesia local, la iglesia que Cristo estableció. Desde Hechos 1:1 hasta Hechos 2:4. Y vamos a leer el versículo 4 del capítulo 2. Dice la Biblia: y fueron todos llenos de chocolate y empanadas y arepas. ¿Ah? Fueron llenos de ¿qué? De churrasco, porque hacían muchos holocaustos en la presencia de Dios. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto sucede porque había una iglesia que entendió que la base, el fundamento es Cristo. Y como Cristo ya no estaba físicamente con ellos, les dijo: les conviene que yo me vaya para que venga en mi lugar el Espíritu Santo, porque este estará con ustedes todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Por lo tanto, cuando tú estás, dáselo al Señor. Por lo tanto, cuando tú estás dentro de una iglesia, amado, yo sé que la palabra debe alimentar tu espíritu. Yo sé que la palabra debe motivarte. Yo sé que la palabra debe alentarte. Yo sé que la palabra debe levantarte. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Que mucha gente va a la iglesia solo para satisfacer una necesidad personal. Hermano, estoy peor que palo de gallinero, hermano. Todo poposeado. Me va mal, hermano. Trabajo y no me pagan. Me estafan. Me hacen burrera. Otro, mira, hago de todo y no puedo sanar. He ido donde todos los médicos y sigo mal. Y todos van a converger en la iglesia porque ahí está la respuesta a tu necesidad. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el lenguaje que se vendió a la iglesia. La iglesia, amado, perdón que te lo diga, pero no es un hospital para sanar enfermos. La iglesia no es un banco para darle dinero al que le hace falta. La iglesia es un centro de entrenamiento para expandir el reino del Padre. En la iglesia es donde venimos a ser empoderados con todo el poder del Espíritu Santo. Y el gran problema de la contaminación de la iglesia en el mundo entero ha sido que dejó de lado al Espíritu Santo. Es cierto, el fundamento de la iglesia es Cristo. Pero Cristo dijo: te conviene
que venga mi reemplazo. Te conviene que venga el Espíritu Santo. Y el gran problema de la iglesia en todo el mundo es que dejamos de lado al Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es el que va a corregir nuestro camino, es el que nos va a dar la fortaleza para levantarnos cuando caemos, es el que nos va a ayudar y nos va a guiar. Pero hermanos, hemos dejado de lado buscar al Espíritu Santo. La iglesia que Cristo fundó fue una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y una de las evidencias era que podían hablar en otras lenguas. Y cuando tú sigues leyendo dice, y los que estaban alrededor se asombraban porque en sus distintos idiomas escuchaban las maravillas de Dios. Por favor, no quiero que te ofendas. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los de aquí, todos los que están presentes en este momento, en este lugar, cuántos hablan en lenguas espirituales? Puede levantar su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y mire la cantidad de gente que somos. Todos deberíamos estar cargados del fuego. Todos. ¿Por qué? El Espíritu Santo no solo te hace hablar en nuevas lenguas, te empodera para cumplir el propósito para lo cual Dios te formó. Entonces, si yo no puedo alcanzar mi propósito, debo preguntarme, ¿qué me hace falta? Me hace falta el poder del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que buscarlo de la forma correcta, porque Simón el mago, cuando vio que los discípulos oraban y dice, y por la oración de Pedro salían los demonios, Simón el mago dijo, toma, aquí tengo unos cuantos dólares, por favor decime en cuánto me vendes esa unción. ¿Por cuánto me lo das? Te hago giro, te hago cheque, transferencia, pásame un QR y ahora te lo mando. Si fuera en nuestra época, ¿no? Pero Simón estaba anhelando el poder. ¿Era malo anhelar el poder? Pregunto, ¿era malo anhelar el poder? No, no era malo. Simón tenía buenas intenciones. ¿Cuál fue el problema? No estaba dispuesto a pagar el precio justo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, amados. Vamos a la iglesia y queremos que Dios nos cargue de su amor, de su poder, de su unción, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Yo quiero el poder de Cristo. Venga, hermano, tenemos que orar en la madrugada. Ay, es que tengo trabajo que hacer. Ay, es que yo vivo lejos. Ay, es que está lloviendo. Mire cómo está el clima. Y si me enfermo, ¿quién va a pagar los medicamentos? ¿Usted? No queremos pagar el precio. Queremos el poder y la unción de Dios, pero no estamos dispuestos a esforzarnos. Dele tiempo al Señor, dele tiempo para que Él ministre su vida. ¿Cómo le hago? Venga al ayuno. Ah, no, ¿cómo? Pues eso ya no es para este siglo. Usted está desactualizado. Como yo veo otras iglesias y no necesitan ayuno y están lleningas están. ¿Lleningas de qué? Pero pues. El otro día la pastora convocó al ayuno y aparte de ella una persona vino. ¿Y dónde está el resto? Vamos con un montón de excusas delante de Dios, pero queremos el fuego. Queremos la autoridad, queremos el poder, queremos esa iglesia que Cristo estableció, pero no queremos pagar el precio. Estamos como Simón. Queremos negociar con Dios. Mira, Señor, recibí una herencia y te voy a pasar el diezmo, pero mándame un poquito más de unción. ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Tú y tu dinero perezcan en esta hora. Porque a Dios no podemos comprarlo. A Dios lo honramos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Y hoy tenemos iglesias, y esta no es la diferencia, que se olvidaron de honrar a Dios porque no ofrendan, no diezman. Solo viene, se alimenta, se va y no produce cambio. No hay poder, no hay autoridad.
Estamos como en la Iglesia Universal con otro fundamento. Perdón que tenga que decirlo, pero muchos de esta casa ministerial me pusieron a mí como fundamento. Ay, no, es que si no predica el apóstol, no me gusta cómo predican los otros. No, es que él lo hace bonito. No, es que él me hace reír. Payaso soy ahora. Que yo le dé dinamismo no significa que yo soy el fundamento de la iglesia. Cristo es y siempre será el fundamento de la iglesia. Y esté yo o cualquier otro predicador, Cristo sigue siendo el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, nuestra fe no debe estar puesta en el hombre, porque si nuestra fe está puesta en el hombre, seguimos siendo parte de la iglesia universal y no de la iglesia que Cristo edificó. Parece que no me lo entendiste. Si tú sigues poniendo a una persona como fundamento de tu fe, sigue siendo de la iglesia universal que puso a un hombre como fundamento en lugar de que el fundamento sea Cristo. Por lo tanto, cuando ese fundamento humano cae, se equivoca, peca, se te derrumba todo, porque tu fundamento no fue Cristo, tu fundamento fue la persona. Hola. Bien, chica, ¿para qué vine? Para que me traten nomás. ¿Cuántos entienden que este es el tiempo, es la temporada en la cual Cristo está preparando a su iglesia para su regreso? Pues dice la palabra que Él no va a venir por una iglesia sucia o contaminada. Y este es un proceso de limpieza en la cual Cristo quiere arrancar todo lo que está impidiendo que tú y yo estemos con Él en su presencia. Duele, por supuesto, hermano. Si te duele la cara cuando te sale un granito, más duele cuando te lo apretas, ¿no? ¿Cuántos se han apretado un granito, María? Ahí los otros mentirosangos y la manchanga que tienen en su cara es porque se lo han apretado. ¿Ah? Después todo negro queda uno ahí. Hermano, a veces una pequeña cosita duele, pero es necesario para que estemos bien. Si no te apretas ese granito, no sale esa semilla, hermano, te duele toda la cara. Yo el otro día decía, parece que estoy volviendo a la pubertad. Me empezaron a salir granos en la nariz, hermano, y duele, pues. Así que yo ya lagrimeaba, hermano, cuando lo apretaba. Pero era mejor porque una vez alguien me dijo, ni te lo toqué porque peor es. Lo dejé, hermano. Tenía una nariz en mi grano, porque era más grande el grano que la nariz, ¿verdad? Así me dolía toda la cara. Hasta dar la vuelta así, el viento que me daba me hacía doler la cabeza. Así que preferí apretarlo, hermano, y apretar fuerte porque duele, hermano. Uno aprieta y sume, ¿no? Porque duele, hasta ahí duele, hermano. ¿Ah? Para que salga todo eso. Pero una vez es un dolor que después te deja libre. Porque cuando ya salió todo, ya uno descansa. Y este tiempo, amados, Cristo está haciendo esa operación en la iglesia. Es preferible que duela un poquito, pero después descanses todo el tiempo en la presencia del Señor. Necesitamos nosotros volver a ese diseño al cual Cristo nos dijo. La iglesia local, hermanos, nació llena del poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál era su fundamento? Ya se olvidaron ya. ¿Cuál era su fundamento? Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios estableció todo y lo puso bajo los pies de Cristo y lo dio, dice, sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia.
Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20. Colosenses capítulo 1, del 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es... ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de este cuerpo? Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Lo repito de nuevo: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo pagó un alto precio para ser la cabeza de la iglesia. Y a veces nosotros hemos dejado de lado eso. Cristo puso ese fundamento. Él es el fundamento de la iglesia. Y en este tiempo, en este siglo venidero, la iglesia es guiada por dos ministerios en particular. Y preste atención a lo que estoy diciendo. Cristo estableció 5 ministerios, pero ha establecido específicamente 2 para la iglesia de este siglo. Vaya a Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es el principal? Jesucristo. Pero ¿a quién estableció para guiar a la iglesia en esta temporada? A los apóstoles y profetas. El asunto, amados, es que por todo el abuso que gente hizo respecto a los ministerios, la gente tiene rechazo a los apóstoles y profetas. Las iglesias donde se habla sobre apóstoles y profetas son las que se están vaciando hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente dice: no me interesan los apóstoles, no me interesan los profetas, yo quiero un pastor. ¿Por qué? Porque son funciones distintas. Y la gente dice: no, a mí me interesa la función del pastor. Vamos a hacer un breve paréntesis para poder explicarles así rapidito, porque la función de los 5 ministerios, yo me tomo un taller de 3 días, hermano, para poder explicar cada uno. ¿O quiere quedarse 3 días conmigo ahorita acá? Esa sonrisa me dice que no. Entonces les doy así un pantallazo, ¿listo? Así rapidito nomás. Si usted quiere saber más, después me dice y armamos un taller de 3 días y ahí le ponemos profundo, para que usted sepa y diga: con razón. Entonces, Cristo estableció 5 ministerios. Efesios 4:11 dice que Él estableció primero apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no es cierto? Pero dice que los dio como dones. La palabra don es regalo. Lo dio como regalo a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que muchos malinterpretaron y lo pusieron como profesión, lo pusieron como cargo, como función. Donde ahora, yo antes era pastor, pero ahora soy apóstol. Burro es. Eso es lo que es. Porque esto no son cargos, son funciones que van a bendecir la iglesia. Te cambiaron de trabajo en la función que estás haciendo. Llegas a una empresa y de pronto tú eres la persona que va a dar la información. Eres el de información, el que se sienta adelante, el que da la bienvenida, y de pronto le estás dando la información.
Y resulta que por una necesidad de la iglesia dicen: Señor, ahora usted va a pasar a este otro departamento, este departamento de organización de archivos, porque necesitamos a alguien ahora. No eres más importante que el de información, solamente te cambiaron de función para que la empresa funcione bien. ¿Me estoy haciendo entender? Son funciones, no vales más que el de información. Entonces, los ministerios son funciones para desarrollarse dentro de la iglesia. Ninguno vale más o menos que el otro. Y ese es el gran problema que la gente se puso en la cabeza, que el apóstol o el profeta vale más. ¿Y eso por qué? Porque muchos le dieron ese valor, y eso es totalmente falso. Todos valen igual, solo que sus funciones son distintas. Por eso hay muchos que por esa falta de entendimiento: no, yo ya no soy pastor, ahora soy apóstol. Ay, no sabe la pena que me da, hermano. Da ganas de mandarlos a estudiar la Biblia otra vez. Así que así a raspapinchete le voy a decir, ¿ya? ¿O no quiere? ¿Ah, no quiere? Sigamos entonces. ¿Ah? ¿Quiere? ¿Por qué se callan? Bien, veamos, y no es que voy a darlo en orden de importancia, por eso empecé de abajo. Porque, ¿qué es lo que se pone abajo? El cimiento. Entonces fíjese, el maestro es el ministerio que se encarga de poner todo el sustento bíblico para que la iglesia, el pueblo, tengan sólidos conocimientos y no anden divagando o sean engañados por cualquier expositor de la palabra. Y no digo ministro, porque no todos los que suben a un altar son ministros. Hay gente que estudió, se aprendió y tiene el libreto aprendido. Pero ¿qué hace el ministerio del maestro? Te enseña como con cucharita, te trae la palabra para que tú puedas entenderla, para que sea comprensible y no te dejes engañar por cualquiera que venga a decirte: escrito está. Hay muchísimo para hablar del maestro, pero ahí te doy la idea general. Luego, el ministerio del pastor. Este ministerio es el que está encargado de cuidar de la iglesia, cuidar del pueblo, alimentarlo con la palabra, cuidarlo de los ataques de las fieras, de las tinieblas, de todos los engaños del mundo. También está encargado de curarlos cuando han sido heridos y de restaurarlos para llevarlos nuevamente al redil del buen pastor. Es el trabajo que hace el pastor. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es el buen pastor? Otra vez se me apagaron. Ya, dale en volumen, a ver, así. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Él dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces el pastor restaura y los lleva nuevamente al redil del buen pastor. Y ahí es donde hay muchos que se quedan y les gusta. ¿Por qué? Porque básicamente es alguien que les está atendiendo 24/7. El pastor se tiene que preocupar de alimentarme. Si yo me embarro, el pastor tiene que venir a limpiarme. Si yo hago jocha, el pastor tiene que venir a ayudar. Si yo salgo herido, el pastor tiene que venir a cuidarme. Si me da flojera ir, el pastor tiene que venir a alzarme, ponerme en el cuello y llevarme. Entonces es un ministerio muy cómodo que le gusta a la gente. Por eso a la gente no le gustan los apóstoles que le dicen vaya y haga. No le gustan los profetas que le dicen vos estás pelándole en esto. Le gusta el pastor porque el pastor se convierte en su sirviente. Perdón, se me salió. Entonces por eso no les gusta que haya otro ministerio. No, aquí ya no hay pastores, puro apóstoles. Entonces me voy donde me sirvan. Porque a mí me gusta que vayan a visitarme. Me gusta que vayan a darme mis clases particulares en mi casa. Me gusta que me hagan una prédica y me la manden al WhatsApp. Me gusta que me hagan un mensaje personalizado para poder ir a la iglesia. A mí me gusta que me visiten de sorpresa. Por eso la mayoría de las iglesias ahora está en contra de los apóstoles y los profetas.
Porque se acomodaron mucho a que haya alguien que les sirva. Porque ese es el ministerio del pastor. Servicio. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que la gente se acostumbró a que le sirvan y ya no quiso servir. Luego está el ministerio del evangelista, y sabes que este ministerio principalmente, para el cumplimiento de su propósito, es el que más respaldo tiene con señales y maravillas. Ahí el evangelista ora por el enfermo, se sana. Ora por los gordos y se enflaquecen. Así, arrepentido. Déjate de hacer dieta, hermano. Anda un evangelista, decirle quiero bajar 10 kilos. El ratingo. Está respaldado con señales y maravillas. ¿Por qué? Porque tiene que convencer a los duros que no entienden que Cristo es real. Por eso Dios le dio ese respaldo extra super powerful. Para que los incrédulos crean. En otras palabras, no se vuelven creyentes convertidos, sino rebeldes convencidos. Entonces Él les lleva con poder, mostrando que el reino de los cielos es real, que no es charla de peluquero, que no hay mentira de pastores. Y cuando ya están convencidos, les da el mensaje de salvación y bueno, ya. Aquí están en esta iglesia. Luego está el profeta. Este ministerio básicamente es un radar. Es el que está oyendo la voz de Dios y señala la dirección por la cual Dios quiere llevar a su pueblo. Pero vuelvo a repetir, necesitamos como 3 días para hablar de todos los ministerios. Estoy dándole así a raspa pinchete para que tenga una idea. El profeta no es el adivino. Si vos metiste la pata y de pronto te dicen vamos a invitar al profeta tanto para que predique. No, yo no voy porque por ahí me dice. No, si no es adivino, no es brujo. Y no es que el Espíritu Santo anda de chismoso ahí avisándole al profeta para que te ridiculice. ¿No? Porque cuando hay un profeta que te invitan para la iglesia, domingos allá en la esquina, ¿no? Ay, es que hace calor. Quieren que estar lejos, ¿no? No, hermano, ningún profeta ha sido llamado para ser chismoso. Y Dios no quiere ridiculizarte, Dios no quiere destruirte. Si Dios te da una palabra de corrección es porque te ama y quiere lo mejor para ti. Al que muchos dicen, no, es que yo leí en el Antiguo Testamento, dice que los profetas eran los videntes. Uy, los brujos, uy, si me ve, se va a dar cuenta que no pagué el alquiler y me va a decir, ay, te faltó la fe. O peores cosas, ¿no? Me va a decir, mentiste a tu jefe, le dijiste que estabas enfermo y te fuiste al río. Y pues no. El profeta no es un adivino, no es un brujo. Es un radar y es la voz de Dios que te va a dar una guía, una dirección. El apóstol es el ministerio que trae los diseños de Dios, los planos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto. Es el que trae el diseño, el plano de Dios para la iglesia, para tu vida, para una nación, para un lugar. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace el apóstol. Establece el reino de Dios y hace que los cielos sean abiertos para la predicación del evangelio. Y ahora Carlos va a decir, ahora yo soy apóstol porque soy arquitecto. No, viejito, no, hijo, no. Y hay una comparación que hizo, así que cuidado. Por eso se dan cuenta que los 5 ministerios son necesarios en la iglesia. Hola. ¿Se da cuenta que los 5 son necesarios? Recuerdo que el último bautismo que tuvimos, estaba el pastor Daniel y la pastora Andrea bautizando, y los que fueron bautizados ese día me miraban como diciendo, ¿y usted no me va a bautizar? Ay, es que yo quería que sea el apóstol. Hermano, cambie su fundamento. Hola. Yo no puedo ser el fundamento de su fe. Es Cristo.
Son funciones necesarias no solamente para la iglesia en sus inicios, sino hoy más que nunca, porque se acerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y como decimos en buen Canva, la tenemos que tener bien clara. Si no, no funciona. Hola. Mejor volvamos al tema, ¿ya? Ya le di un pantallazo general. Volvamos al tema. Entonces, ¿cuál era la función pura con la cual nació la iglesia? ¿Cuál era la fuente de su poder? ¿Por qué esa iglesia era tan poderosa? ¿Por qué esa iglesia estaba tan pura? No había contaminación en ella. Fíjese, Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12, ¿a quién se refiere cuando dice los 12? A los discípulos, a los apóstoles. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Lo primero que la iglesia pura, la iglesia con autoridad, la iglesia que Cristo dejó fundada, lo primero que debe entender es que debe estar sometida a la palabra, debe tener un conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día le dice, vamos al libro de Sofonías 16:15, y la gente va y lo mira porque no sabe que Sofonías no tiene 16 capítulos. Y ahorita más de uno va a decir, ¿acaso hay Sofonía? Hay gente que ni conoce los libros de la Biblia. No, yo sé que hay pues Génesis y Apocalipsis. Y lo del medio, por ahí se va. Hermano, entendamos el Pentateuco. ¿Dónde queda ese libro? No lo he leído. ¿Es lo mismo Apocalipsis que Revelaciones? ¿Por qué en una Biblia dice Apocalipsis y en otra dice Revelaciones? ¿Por qué en nuestra Biblia no hay primera y segunda de Tobías? ¿Dónde se metieron eso? Me han vendido una Biblia con menos hoja. ¿Por qué hay Eclesiastés y aquí hay otra Biblia que dice Eclesiástico? Hermano, hay tantas dudas porque la gente no lee la palabra. Estos evangélicos hicieron desaparecer primera y segunda de Macabeo. ¡Ay! Ladrones, rateros, se han robado 2 libros. Hermano, una iglesia débil porque no lee la Biblia. Una iglesia que es confundida fácilmente con cualquier hablador. Pues no voy a decir ni ministro ni palestrante, hermano. Y Cristo dijo, tengan cuidado porque antes de mi vuelta, antes de mi retorno, una de las señales es que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos de todo. ¿Y cómo puedo yo discernir al que es falso cuando estoy escuchando su enseñanza y su enseñanza no va acorde a la palabra? Y para eso yo tengo que conocer la palabra, para eso tengo que leerla. Saca tu billetera ahora, ven y pacta en el Señor aquí vamos a pisar a Mamón, ven, ahora mismo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y ahí la punta de giles, no traje la plata, dame la llave del auto, lo vamos a poner ahí está. Porque no leen. ¿Es malo ir a pactar? No, si el Espíritu Santo te dice, no porque alguien venga y te diga que vayas a hacerlo. Pero si el Espíritu Santo te habla personalmente y te está diciendo, anda, deja tu ofrenda, es una convicción tuya, no que alguien te lo haya impuesto. Hola. ¿Me entiendes? ¿Es pecado eso? No, porque es el Espíritu Santo hablándote. Pero si no es el Espíritu el que te está hablando y estás haciendo caso como mono por lo que otros pasaron, ¿qué efecto va a tener en el mundo espiritual? Nada.
Nada. Cuando tú te presentas delante de Dios, ay Señor, no tengo nada. Mira, Señor, Padre, como dijo ese gran siervo Jesús Adrián Romero, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Y Dios dice, oye, déjate burrera, mira los ceros que tenés en tu cuenta del banco. Mira la casa que tenés. Mira el vehículo que tenés. Mira la salud que tenés. Mira los dones y talentos que yo te di. ¿Me vas a decir que no tenés nada para darme? ¿Acaso no está escrito, no me presentaré delante de Jehová con las manos vacías? Y me vas a venir a decir a mí, que soy el que te provee todo, que no tienes para darme. Es que es fácil hacerse el humilde. Es fácil el decir, Señor, mis bolsillos están vacíos. Claro, porque manejas puro QR. No, es que es muy peligroso manejar efectivo en estos días. ¿No ha visto usted las noticias cómo lo asaltan a uno? Despreocupate que ya los pícaros se van a dar modo de, a ver, $10,000 por QR ahorita. O te timbro. Porque como ya la gente no quiere manejar en efectivo, ¿no es? Entonces me estoy imaginando que ahora vamos a pedir ofrendas por QR. Y vamos a cobrar los diezmos por transferencia. Porque como te venís con las manos vacías. Uy, no salió del espíritu eso. Entonces dice que no es justo que dejemos la palabra de Dios para distraernos en otra cosa. Entonces el poder de la iglesia, la esencia pura de la iglesia se encuentra ¿en dónde? Bien. En la palabra. Ahorita lo estoy diciendo. ¿En dónde? ¿En cuál palabra? En la mía. En la palabra de Dios. Veamos el versículo 4 del mismo capítulo. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. El poder, la fuerza, la esencia de la iglesia que fundó Cristo está en la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque escrito está: en el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, el poder de Cristo está en la palabra. Entonces, cuando la iglesia permanece firme en la función pura, hermano, no tiene miedo a la persecución, no tiene problemas con la fuerza, tiene coraje que le da el Espíritu Santo. La iglesia del libro de los Hechos, amados, fue perseguida, fueron asesinados, no tenían contemplación, por diversión lo tiraban a los leones, y ese no era don Francisco. Lo tiraban a los leones por diversión de los romanos, solo por llevar la palabra. Eran asesinados desde el más pequeño hasta el más grande. Pero aunque recibían amenazas y les decían: si no dejas de predicar de ese Cristo, te vamos a matar, ellos continuaban porque estaban fortalecidos, empoderados con el coraje que solo el Espíritu Santo nos da. Mire, Hechos capítulo 4. Versículos 18 al 20. Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué le dijeron? Ni se te ocurra enseñar ese nombre. Ok. Matarili. Así. Ni se te ocurra. Mas Pedro y Juan
respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La palabra del Señor dice: y me seréis testigos. ¿Quién es un testigo? Alguien que vio o alguien que oyó. ¿Cuántos de ustedes en esta época vieron la mano de Dios a favor tuyo en algún momento de tu vida? Entonces de eso es lo que tú tienes que hablar. Lo que has visto, lo que oíste que Dios hizo en tu vida. Tú no puedes decir: no, yo vi a Cristo subir entre las nubes, porque no lo viste. Pero sí puedes testificar de lo que Cristo hizo en tu vida, porque ahí tienes poder y autoridad, y nadie te va a convencer de lo contrario, porque tú eres un testigo de eso. Tú puedes decir: oré tantos años y más de 30 y por fin me casé. Dios responde la oración. Entonces, hay muchas cosas en las cuales tú puedes testificar. Oré, lloré, clamé, berrié y Dios me respondió. Gente que no tiene forma de pagar una deuda y de pronto te llaman del banco y dice: señor, queremos informarle que pase a recoger su certificado de cancelación total de deuda. ¿Ah? ¿Y si yo no he pagado? Ni digas eso, porque van a revisar y te lo cortan. Si te llaman, anda a obrar en fe, Señor, vengo a recoger porque ya mi deuda ha sido cancelada. Y ahí con ese certificado vas a decir: yo no tenía plata, pero mi Padre es el dueño del oro y la plata. Y Él mandó a alguien a cancelar mi deuda, y aquí está el certificado de deuda cancelado. No debo nada, la deuda fue pagada. Pero no es que vas a ir a buscar un préstamo y dice: Señor, pagalo por favor. No te va a hacer vivo, ¿no? Porque Dios conoce el corazón de la gente. Amado, le hago una pregunta: ¿cuándo sabemos que un árbol está dañado? Porque a veces nosotros podemos ver un árbol que por afuera está lleno de hojitas, ¿no? Todo verde. Pero ¿cómo nos damos cuenta si ese árbol está dañado? Por el fruto. Porque por más que por fuera esté verde y aparente tener una vida, un vigor, cuando sale el fruto es que podemos ver si está dañado o no. Recuerdo en casa de mi padre, tienen un árbol de palta que él plantó hace muchísimos años atrás. Y ese árbol da una de las paltas más ricas que ustedes se imaginen. Y cuando llega la época de palta, todos estamos mirando ahí. Lástima que ahora mi madre lo vende todo. Pero hubo una ocasión en la cual mi padre se sintió mal, porque pese a todos los cuidados que le hizo, todas las paltas salían amargas, raizudas, estaban malas. Y un día mi padre me dice: está mal ese árbol, parece que ya está viejo, ya no da. Y aproveché para enseñarle algo. La palabra del Señor dice: por 6 años vas a recoger el fruto, pero el 7º año de redención dejarás descansar la tierra. Entonces le dije: papá, cada 6 años tienes que dejar un año de no darle importancia a esa palta, solo bendecila. Y como mi papá era una de las personas que le encantaba hablar con sus plantas, yo no sé, pero daba resultado, hermano, porque cuando él le hablaba, esas plantas daban un fruto espectacular. Yo me imagino que él habló ese año con su palta, porque al año siguiente nuevamente dio paltas riquísimas. Yo ya hice mi pedido para este año, así que espero que no me las vendan. Entonces, hermano, cuando vemos el fruto es que nos damos cuenta. Y ahora quiero hacerte una pregunta: ¿qué fruto vemos nosotros en nuestra iglesia? No me contestes, solo comienza a ver.
¿Qué fruto ves tú en esta iglesia? ¿Será que como iglesia estamos sanos? Y ahora voy a ser un poquito más incisivo. ¿Qué fruto ves en tu vida como iglesia? Porque la Biblia dice que tú eres el cuerpo de Cristo y tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Qué fruto ves en tu vida? ¿El fruto está bueno? ¿O el fruto está malo? Está dañado. ¿Estás siendo parte de esa iglesia con la esencia pura? ¿O estás descubriendo que hay una corrupción, una contaminación? Veamos los frutos que presenta una iglesia con la función pura intacta. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído, ¿de quiénes? ¿Cuántos creen en la palabra aquí? ¿Estás seguro? ¿Crees en la palabra de Dios, sí o no? Muy bien. Dice, y la multitud de los que habían creído eran primero de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio de nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. ¿Será que estás creyendo de verdad? Porque en la iglesia de hoy, la iglesia en la cual vivimos hoy en día, yo veo mucha mezquindad. Veo a mi hermano pasar necesidad y no se me mueve un pelo. Hermano, no se olvide, tenemos el kilo de amor. Pucha, mejor no voy. ¿Y a quién le van a dar, pues? Que todo depende. Porque después hacen su cucuzclán ahí y le dan entre ellos nomás. A mí no me ha tocado. ¿Será que eso es un amor? ¿Será que eso es estar realmente amando a los demás, pensando en que otro puede estar en una condición peor que la mía, pero por calladito ni me enteré? Porque una iglesia con la función pura intacta, dice, es de un solo corazón, de una sola alma. Busca ser familia. Se preocupa por otro, ora por el otro, lo llama, no espera. Ay, espero que esta semana el apóstol lo haya llamado. ¿Qué andará haciendo? Pues ahí en ACE seguro anda metido y ni se importa ya de nosotros. A ver si el pastor Daniel, aunque sea, se digna mandar un mensaje por ahí. Porque ya ni eso hace. A ver si la obrera por ahí, en vez de estar mandándome a vender algo, me manda un mensaje por lo menos. Y vemos esa clase de pensamientos, no sé quién lo dijo, pero por la risa parece que son varios. Dejamos de ser un solo corazón. Versículo 33, imagínense, y solo vamos por el primer versículo. Ya nos ha chuteado ahí la palabra. Una Jauregui en pleno pecho, bueno, al coto, dijo. Y solo ve el primer versículo. Mejor lo dejemos ahí, ¿no? Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cuántos necesitan hoy día? Sean honestos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Miércoles son más los que necesitan que los que quieren dar. ¿Por qué hay necesitados? Porque como iglesia nos hemos olvidado de mirar al que necesita. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
No es que a todos por igual, 50-50, 50-50. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que había en la iglesia pura, en esa esencia pura de la iglesia? Más que pensar en sí mismo, pensaban en todos. Amados, ¿y qué es lo que vemos en las iglesias hoy en día? Termina el mensaje, oh, qué bueno que estuvo la palabra. Nos vamos, nos vemos la otra semana, el otro domingo. Ni siquiera dice nos vemos el martes en el culto de mujeres. Ni siquiera dice nos vemos el jueves en el entrenamiento de guerra espiritual. Ni siquiera dice nos vemos el viernes en el ayuno. Ni de vaina dice nos vemos el sábado en el culto. Dicen nos vemos el otro domingo. No le preguntaste si tiene para su pasaje de ida. No le preguntaste por qué miraba con cara de desconsolado lo que venden en el kiosco. Porque hay algunos que pasan así. ¿Qué tiene, hermano? Estoy en ayuno. Ayuno por yesca, ¿no? No porque haya determinado. Entonces, como no estamos realmente entrenados en la palabra, cometemos muchos errores. Necesitamos volver al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Ahora, ¿qué debemos hacer para volver a tener ese poder, esa autoridad como iglesia? 3 cosas muy simples, muy sencillas, pero muy difíciles de cumplir. Número 1, tenemos que gastar mucho tiempo en oración. Simple, sencillo, pero difícil de cumplir. Ay, es que ¿quién duerme por mí, pues? No, yo no. Eso es levantarse a las 4 de la mañana. No, eso es para apóstoles. Nosotros miembros desde las 6. Hermano, yo le dije, ya no le voy a exigir que venga todos los días. Un día a la semana, el miércoles, mitad de semana, en el ombligo de la semana. Un solo día, y ni siquiera a las 4 de la mañana, a las 6, una horita, de 6 a 7, ni así vienen. Excusas a montones. Ay, es que me dormí, es que no sabe. Uy, es que me desvelé. Es que mi sobrino no dejaba de llorar y no dormí. Ay, usted no sabe que es que me fui a comer muy tarde y me bajé de peso. Y le metemos miles de excusas al único día que puedes venir por una mísera hora. Jesús le dijo a los discípulos, no pudiste velar conmigo, ¿cuánto? 1 hora. Querés poder, querés autoridad, querés todo, pero no podés darle 1 hora. No cambian las cosas así. Gastar tiempo en oración, empezá. Dale 1 hora. No solo el miércoles, todos los días. Tu vida no va a cambiar porque vengas a sentarte a escucharme. Tu vida no va a cambiar porque estés 15, 20, 30, 50 años y te tengamos que hacer aquí el velorio y de aquí te llevemos al cementerio, hermano. Tu vida no va a cambiar si tú no decides dejar los malos hábitos. Deja la queja. Todo el tiempo buscando pedir misericordia. Un espíritu de mendigo que te deme. Empieza a dar. Pedro y Juan a la hora 9, 3 de la tarde, de ida a la oración en la iglesia, se encontraron a un tipo que estaba tirado, que siempre lo llevaban desde su nacimiento a pedir limosna. Y el tipo les pidió limosna porque sabía que alguien que va a la iglesia siempre tiene algo que dar.
No sé si me entendiste, pero alguien que va a la iglesia siempre tiene algo que dar. Ese mendigo estaba a la puerta de la iglesia La Hermosa esperando que aquel que venía a la iglesia le pueda dar algo. Y extendió la mano para que Pedro y Juan le dieran algo. Pedro y Juan dijo: no tengo oro ni tengo plata, estoy yesca, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? Tengo poder, tengo autoridad, tengo a Cristo dentro mío. Levántate y anda. Y el que había estado ahí consiguió su milagro. No puedes decir que no tienes nada, porque Cristo está dentro tuyo. Y si Cristo está dentro tuyo, lo tienes todo. Entonces deja de andar como mendigo y compórtate como un hijo, como una hija de Dios. Deja de buscar la lástima de otros y empieza a mostrar que Cristo vive dentro tuyo. Deja la queja. ¿Cómo estás? ¿Por qué me pregunto eso? Hermano, no vas a ver el poder de Dios si no ganas y gastas tiempo en oración. Porque en la oración el Padre te va a decir dónde está la salida. En oración el Padre te va a dar la fuerza. Lo segundo, leer y estudiar la Biblia, pero a conciencia, hermano, para luego enseñarla. Porque si tú no lees la Biblia, hermano, no tienes la palabra de Dios. Y es Dios el que te va a enseñar. Y si tienes dudas, bendito Dios, ven aquí con tus dudas y te vamos a ayudar. Pero si no, ¿cómo te podemos ayudar si ni siquiera leíste? Entonces tienes que leer la palabra de Dios. Y lo tercero, comparte tu fe. Comparte el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de poder, el mensaje del reino. No existen los cristianos 007. No existen los agentes James Bond espiritual. No existen los de inteligencia. Hermanos, el poder y la autoridad están disponibles. Y el único requisito es buscarlo. Yo no sé si me van a invitar a predicar la próxima semana, hermano, porque 2 semanas de puro palo. Dice, mi chica, mejor ya no. Que predique la pastora Andrea, puro amor, puro amor. Que predique la pastora Fátima. Uy, ella sí que es una madre. Ahora si quiero llorar, la vamos a invitar a la pastora Mariana. Esa nos hace llorar a todos. Hermano, deja de elegir predicadores. Porque hoy tenemos predicadores a la carta. Ay no, yo no necesito de esa iglesia porque yo tengo a Dante Gebel ahí en mi celular. Ahí está Rudy Gracia, que me hace mucha gracia. Yo lo tengo al pastor Pérez de México. ¡Oh, tremendo ese hombre! No cuidan de ti. Por eso es fácil. No tenés compromiso. Pero cuando te comprometes con una casa, tienes beneficios, pero también tienes responsabilidades. Y tu responsabilidad es poner en práctica lo que se te da. Y yo te digo delante de Dios, en esta casa nadie te va a dar un alimento que te haga daño. El alimento que Dios ha dado para esta casa es para fortalecerte, para levantarte, para darte una dimensión que no hay en otro lugar. Y porque tú eres especial, Dios te trajo a esta casa. Tú dirás, ¿y por qué aquí no hay miles como hay en otro lado? Porque la comida come cualquiera, ¿no? Pero donde hay comida especial, la comida cara no va cualquiera. A los pollos chinos van trocha y mocha.
10 pesos el económico más soda. Pero si te vas a ir a la comida china, el platito te cuesta 180 bolivianos. Entonces ese ya no va cualquiera. Ahí va la gente que tiene la posibilidad de pagar ese plato. Entonces ahí ya no lo ve. Pero si son los mismos chinos, el uno te da pollo y el otro pollo. Pero estos valoran lo que hacen. Y déjame felicitarte porque tú valoras el alimento que recibes. Tú aquí no recibes cualquier cosa. Y te lo digo delante de Dios, porque yo me meto tiempo con el Señor para preguntarle qué te voy a dar. No por una necesidad tuya. Yo sé que al fulano a tal le está faltando plata, entonces voy a hablar sobre esto para que le vaya bien. No, yo no hago eso. Yo busco lo que el Señor diga, así sea un mensaje duro. Pero si Dios me dice que tú lo necesitas, es el mensaje que se predica. Entonces valora lo que tienes y comparte. Practica lo que recibes y luego comparte con otros. Es la forma de agradecer a Dios por el alimento que recibes.